un devocional más, compartiendo esta mañana de día martes, una mañana muy especial, una mañana, como dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él, a pesar de todas las circunstancias que puedas estar atravesando. Esta semana va a ser una semana muy especial. He estado revisando cada uno de los mensajes porque no crea que sus mensajes y sus preguntas caen en saco roto, sino que he estado viendo que hay muchos mensajes que me aparecen ocultos en mi pantalla y los hemos estado ubicando, tratando de entender, y son demasiados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos hermanos que están esperando una respuesta a preguntas que han hecho. Hay hermanos que van a hacer preguntas durante... Y por eso he determinado, y creo que así Dios lo quiere y lo permite, por eso hemos decidido esta semana ser una semana responder a todas las preguntas que se hagan. Desde la mañana de ayer hasta el día domingo vamos a estar respondiendo preguntas. Vuelvo a repetir, la intención mía no es entrar en un legalismo y que ustedes, porque muchas veces suelo ser un poco duro en responder, pero creo y entiendo que estoy hablando con hermanos crecidos, hermanos avanzados, y también entiendo que muchos de los que se comunican podemos discernir que son hermanos que están comenzando en esta bendición de ser pueblo de Dios. Pero qué bueno es saber desde el principio cómo debemos conducirte. Como Pablo le decía a su hijo Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor o cómo debes conducirte como hijo de Dios. Yo no puedo negarme a responder o tratar de transgiversar o cambiar para que alguien no se sienta herido, no se sienta dolido. Si se siente herido es porque realmente la palabra le está tocando, y de alguna manera la Biblia dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que dará su fruto a su tiempo. Entonces, quiero decirle que toda esta semana va a ser una semana para responder mensajes de los hermanos que nos han hecho, pero también de los que nos van a hacer durante la semana. Así que no se pierda esta bendición, ya que no solamente es de crecimiento para usted, sino es para mí también, porque eso me obliga, me exige a que cada día comprenda más la palabra, o que trate de discernir más la palabra. Y quiero estar inmensamente agradecido porque usted hace este ida y vuelta con quien les habla. Desde aquí, desde la cocina de mi casa en la Argentina, para los hermanos que nos ven desde el exterior, compartimos cada mañana. La intención es que, a pesar de este tiempo de pandemia, este tiempo donde no se pueden hacer consejerías o donde no se pueden reunir multitudinariamente los hermanos, poder alimentarte a través de la palabra del Señor. Y yo quisiera comenzar respondiendo una pregunta. Quiero responder una pregunta, pero también quiero preservar la imagen o la intimidad de quien las hace, para que pueda ser de crecimiento y no de crítica, o para que alguien esté señalando, ni mucho menos. Y si lo hace, realmente vemos en ese caso dónde está el crecimiento en las cosas del Señor. Porque si uno quiere crecer en las cosas del Señor, tiene que aprender a preguntar y tiene que aprender a tomar consejo. Y no es humillante hacerlo, sino eso demuestra que necesita crecer más y llegar a la estatura, como dice Pablo, del varón perfecto. La primera pregunta es esta: ¿cuál es el problema que tiene una persona que dice ser cristiana o que es cristiana? Habla en tiempo presente, no habla en tiempo pasado, no habla de una persona apartada, no habla de una persona que hace tiempo que no está en la iglesia, sino una persona que se jacta de ser cristiana
y no quiere cambiar, no cambia. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que cambiar? O para mí, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Esa es una diferencia. O cómo tiene que cambiar acorde a lo que dice la palabra del Señor. Pero me voy a aferrar específicamente a esta expresión. Dice que es cristiana. Y la palabra cristiana no es ese logo que tenemos en el auto. Yo no lo tengo, no me gusta tenerlo, porque entiendo el significado de ese logo. Y es el pescadito en el auto. Ese pescadito se colocaban en las catacumbas, en las cavernas, cuando la iglesia era perseguida, y los cristianos sabían el motivo de ese pescadito. Eso significaba que ahí había cristianos que estaban adorando al Señor, clamando al Señor, bendiciendo al Señor más allá de los peligros o de las situaciones, como hoy muchos estamos sirviendo al Señor de esa manera. Y hay muchos en otros países que realmente tienen que ocultarse para poder alabar el nombre del Señor, si no son matados, son perseguidos, son prendidos fuego, sus familias son muertas. Pero cuando decimos la palabra cristiano, ¿qué significa para usted la palabra cristiano? Hoy escucho a tantas personas decir, soy cristiano, y puedo ver cómo se critica a sus hermanos, cómo hay odio, rencor, resentimientos, celos, divisiones, contiendas, disensiones. Y la palabra dice que si yo soy de Cristo y mi hermano es de Cristo, dice la Biblia, el que no ama a su hermano que ve, mucho menos ama a Dios porque no le ve. Pero también la palabra del Señor va mucho más allá. Dice, es fácil amar a los que nos aman, pero el Señor nos dice, amen a vuestros enemigos, ¿sí? Porque aunque ellos te maldigan, la maldición no te va a seguir, la bendición te seguirá y te alcanzará. Cuando vemos la historia de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, la copa que yo he de beber, ustedes la van a beber. Él fue criticado, fue maldecido, fue escupido, fue vituperado, fue muerto en una cruz, y aún hasta el último minuto de su vida él dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Hoy vemos una iglesia que está diseccionada, una iglesia que está llena de conflictos, lleno de odios, rencores, celos, envidias, esa ambición de poder desmedido. Y decimos que somos cristianos. Voy a decir antes lo que dijo Pablo, para que nadie pueda decir, usted es mejor que yo. No, de ninguna manera. Es una lucha constante la que tiene un verdadero cristiano, y muchas veces cae. No estoy hablando de caer en pecado, sino muchas veces se doblega ante la adversidad, muchas veces se siente cansado, muchas veces se siente que va a ser más de la corriente de este mundo y entraría en la crítica, en la contienda y en todo lo que hoy se está viendo. Pero dice la Biblia, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Ahí se aplica esta palabra, no se aplica al que peca deliberadamente. Pero yo voy a decir lo que dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, y lo hablo en primera persona. No pretendo haberlo alcanzado, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta para ver si lo logro. Créame que es difícil, créame que muchas veces sentimos que vamos a bajar los brazos, pero en ese momento dice la Biblia, diga al débil fuerte soy, y nuestra esperanza, dice que la esperanza no avergüenza, porque a pesar de las circunstancias, los cristianos tenemos esperanza. Pablo decía, sea en vida o sea en muerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba preparado para la prueba, la lucha, la dificultad o lo que habría de venir. Pero voy a hablar a aquellos que se dicen ser cristianos, inclusive hoy, como no hay un test a test, no hay una confrontación directa, personal. Hoy hay muchas personas que se envalentonan a través de las redes sociales y dicen ser cristianos y hablan mal de su hermano, y muchas veces en las redes sociales hay inconversos que ven personas que no conocen a Cristo, los que la Biblia le llama los fríos,
¿sí? Por eso dice la Biblia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ven tanta disensión, tanto conflicto, tanto problema. Soy una persona que no me gusta discutir. No discuto y mucho menos la verdad no se defiende. Pero hay una verdad que cuando decimos que somos cristianos, tenemos que entender el motivo de lo que significa la palabra en sí. Y en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice: conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentira y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y él dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay una realidad, hay un proceso en la vida del cristiano, pero hay gente que vive en el proceso, gente que vive retrocediendo, gente que vive avanzando, gente que conoce la palabra del Señor, la conoce literalmente, pero no la puede aplicar a su vida porque la palabra de Dios es espiritual y solo quien es espiritual, quien está lleno del Espíritu Santo y es el que te hace discernir y comprender la palabra, podés andar como él anduvo. Pero dice Apocalipsis capítulo 3, 15 y 16, le habla a la iglesia de la Odisea. Él le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere tibio? Es alguien que está y no está, alguien que ama a Dios y no ama a Dios, alguien que conoce la palabra y no la vive, alguien que vive doble vida, alguien que tiene un amante. Por eso en el libro de Oseas podemos ver la historia de Oseas y Gomer, y dice que ella se volvió con sus amantes. Y cuando habla de eso, habla acerca del pueblo de Israel, que teniendo a Dios como su Señor, ellos elegían dioses paganos. Y muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, o diciendo ser hijo de Dios, vivimos una vida doble. Pero dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Una cosa es transformación y otra cosa es ser aparente. Pero cuando la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis que en el último tiempo serán abiertos los libros y serán puestos en evidencia los secretos muy guardados. O sea, no hay nada que no esté delante de la vista de Dios. Por eso, si usted es una de esas personas, hoy el Señor te dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O el Señor te dice como a Nicodemo, un intérprete de la ley, un hombre del templo, un hombre que constantemente enseñaba la ley mosaica, los principios de los 10 mandamientos. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y hay personas que están dentro de las congregaciones, que su vida es una vida mediocre, no avanza, no prospera, no es bendecido. El principio de la prosperidad no es el que te hace salvo. El principio de tener un auto o cambiar el auto no es el que te da la pauta de que vas al cielo, sino el principio de tener paz en tu corazón, de sentir que estás a cuenta con Dios, de sentir que si Él vendría hoy, en este minuto, en este instante, estás listo para ir a su encuentro. La iglesia es el lugar donde nos preparamos para su presencia. No es un lugar donde tenemos un grupo de personas, un monopolio, una congregación y una denominación donde allí cosemos todas nuestras cosas, sino que la iglesia es el lugar donde nos preparamos para ir al encuentro de Dios. Si no nos preparamos para aparentar, la Biblia dice que si somos luz, la luz prevalece ante las tinieblas, y una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni una luz se pone debajo de un almud. Eso quiere decir que si somos luz, vamos a reflejar luz. Si somos tiniebla, vamos a reflejar tiniebla. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7, dice: están siempre aprendiendo.
Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Podés hacer 20.000 cursos, podés tener un doctorado, mira, hasta me puede pegar a mí esto, podés tener un doctorado en la palabra, pero no entender absolutamente. Si yo te preguntara hoy, si el Señor se presentara como se presentó con Isaías, dice, como de costumbre iba al templo a ministrar a Dios, a hacer el culto a Dios, a cantar. Pero dice que cuando él llegó a las puertas del templo, él pudo gritar y exclamar una palabra, porque el Señor estaba en la puerta del templo y no estaba en el lugar santísimo. Él no estaba preparado para que el Señor estuviera en la puerta. Él estaba preparado para que el Señor estuviera tras las cortinas. Entonces el juicio de Dios no caería sobre él. Entonces, él dijo, ay de mundo de labios. Él lo hizo en primera persona y luego habló de los demás. Hoy estamos acostumbrados a hablar de los demás. Ay de mí que soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios y mis ojos han visto al Rey Jehová. Momento en que él reconoció su condición, dice la Biblia que descendió un querubín con una tenaza encendida y dijo, eres limpio de todo pecado, y luego vino un llamamiento. Hay personas que tienen un llamamiento impresionante de parte de Dios, pero hasta que no digan, ay de mí que soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios, mis ojos nunca van a ver al Rey Jehová. Y por último, quiero dejarte esta palabra. Dice así en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 11, al final de la profecía, cuando todo termina, cuando ya la iglesia está viviendo las bodas del Cordero, porque ya para ese entonces está en las bodas del Cordero, ya pasó la tribulación, la gran tribulación, Satanás y sus demonios y sus seguidores han sido atados en el Hades, porque luego el Hades será llevado al infierno. O sea que cuando hablamos del Hades no estamos hablando del infierno, sino hablamos de un precalentamiento para el infierno. Cuando el Señor dice a través de Juan estas últimas palabras, mucha claridad, dice que el que es justo, aún así sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe qué significa esto? Significa que quien comete pecado deliberadamente, sígalo haciendo, porque sabe, y la Biblia dice que el que peca deliberadamente no queda remisión, pero también la Biblia le dice al que es santo, no te duermas, seguí santificándote. Si sos puro, seguís purificándote. Eso quiere decir, como decía Pablo, que todavía no somos perfectos, que podemos cometer errores, podemos caer, podemos fallar, pero el Señor es el que pesa los espíritus y ve el corazón contrito y humillado y dice, a este no juzgará Dios. Pero cuando la palabra dice el que es santo, santifíquese más, está hablando de que vamos camino a una perfección. No somos perfectos, pero vamos camino a una perfección. No estoy hablando el ser imperfecto, a ser impuro o a ser inmundo o estar en pecado deliberadamente. Estoy hablando de aquel que esforzándose por ver el rostro del Señor, muchas veces cae. Y la Biblia dice, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Pablo podía decir, a pesar de no pretender haberlo alcanzado, al final de su carrera, él pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo y he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de la vida. ¿Sabe qué significa esto? Que el cielo, ver al Señor cara a cara, poder estrechar esa mano horadada por los clavos y ver esos pies. Días pasados pensaba en esto.
que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hemos creído ascenderemos con cuerpos glorificados para encontrarnos con ellos en el aire. Y aquellos que fueron decapitados, quemados, aserrados, van a tener cuerpos glorificados, van a ser bellos, hermosos. Pero Jesús, cuando fue glorificado, estoy más que seguro que le dijo al Padre: Padre, no me saques las marcas. No me saques las marcas en mis manos, no me saques las marcas en mis pies, déjame la marca en mi costado, para que ellos puedan ver cuánto les amo, para que ellos puedan ver que aún mis llagas todavía están abiertas, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el problema? Que una persona que se dice ser cristiano sigue todavía en cosas que no lo son. Una pregunta más y ya voy a estar finalizando. La pregunta es la siguiente, y sé que estás conectado, hermano, porque acabo de verte. Para algunas personas dicen que la salvación no se pierde, y para otros dicen que la salvación se pierde. Yo creo que esto es muy espiritual, porque una pregunta y la otra pregunta tienen relación una con la otra. La salvación no se pierde, el que se pierde, la salvación siempre, el que la quiera tomar. La salvación siempre, el bote salvavidas, el gomón salvavidas, está siempre, la salvación siempre está, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero está en que yo tome la salvación o no la tome. Por eso en el libro de Mateo capítulo 5, verso 28 al 30, dice de esta manera. Aquí estamos frente a la teología del salvo siempre salvo, o de el que peca o el que cae o se aparta pierde la salvación. Ahora, en mí está el juzgar, en mí está el pensar quién pierde o no pierde la salvación. No, porque dice la Biblia: con la vara que medimos seremos medidos. Y he escuchado tantas veces en velorios, en accidentes fatales, qué lástima, se fue al infierno. Y la Biblia dice que hasta el último minuto, el que confesare mi nombre, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Y la Biblia dice que aún en el último minuto de nuestra vida, si confesamos el nombre del Señor, seremos salvos. Entonces, no me quiero poner en el lado de justos y pecadores, gente que va al infierno y gente que no va al infierno. No, de ninguna manera, porque la iglesia es el lugar donde comprendemos el significado. Pero también quiero que entiendan esto. En Mateo 5:28 dice las siguientes palabras: pero yo os digo que cualquiera, escuche esto, pues nos vamos a ir a un extremo, porque algunos dicen: ese adúltero se va al infierno, ese mentiroso se va al infierno, ese asesino se va al infierno. Y el Señor hizo una inversión más y dijo lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adultera en su corazón. ¿Escuchaste, no? Por tanto os digo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, pues te es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice la Biblia que el solo mirar y codiciar en nuestro corazón, ya sea una mujer, ya sea un hombre, ya sea los bienes, ya sea el éxito de otra persona, dice, ya peca en su corazón. Y más vale sacar ese ojo y entrar al reino de los ojos sin un miembro
que entrar con los dos miembros al infierno. Eso quiere decir que la salvación está condicionada a quien quiere la salvación. En Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyen? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Eso significa que si descuidamos la salvación, perdemos la salvación. La salvación va a seguir estando hasta el último minuto de tu vida, pero vos sos salvo. Cada uno examínese a sí mismo. Por eso Pablo podía decir en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y te voy a dejar un texto más para el que piensa que el salvo es siempre salvo. Mateo 10:28 dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, sino más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando del Señor. Quiero dejarte un concepto del capítulo 2 de Apocalipsis. Con esto estoy finalizando. Gracias por estar, gracias por seguir conectados. Y en el libro de Apocalipsis el Señor le habla a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Y le dice, lo bueno que tienes es que aborrece las obras de los nicolaítas. Los nicolaítas era una secta que se había metido dentro de la iglesia y ellos decían: con el cuerpo pequemos, con el cuerpo hagamos todo lo que queramos, hagamos todo lo que se nos antoje, porque el espíritu es el que va a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. El cuerpo desaparece. Muerto el perro, se terminó la rabia. O sea, pequemos deliberadamente. Hay otro que dice las profundidades de Satanás, otra secta. Era pequemos, pequemos y pequemos, para que cuanto más pequemos, la gracia sobreabunde. Pero Pablo lo aclaró: es que pecaremos deliberadamente para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Y por último, usted fíjese cómo se contrapone una cosa con la otra y al mismo tiempo se unifican. Habla de los nicolaítas, que ellos pecaban deliberadamente porque el cuerpo moría y el espíritu no peca, dicen, sino que vuelve a Dios. Pero dice la Biblia: cuidado con los que destruyen el templo del Espíritu. Vosotros, dice, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, con el cual fuiste sellado para... Pero termina diciendo esto a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu... Escuche bien, porque acá ya no está hablando de los nicolaítas, está hablando de la iglesia. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, si no quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces no necesitas ser nicolaíta, a veces no necesitas ser un adúltero para perder esa salvación tan grande. A veces necesitas hacerte tibio, que ya no te importe nada, que lo que hagas lo hagas por orgullo, por amor de tu nombre, para trascender, para lograr éxito, para tener un lugar dentro de la iglesia. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Cuando el Señor dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, lo que significa esto es que me dejaste de amar a mí para amar a otro amor. Y a ese el Señor le dijo: quitaré tu candelero de tu lugar.
sacaré esa iglesia del reino de los cielos. ¿Se pierde la salvación? La salvación nunca se pierde. Los que se pierden son los que buscamos la salvación. Ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes. Tengo varias preguntas más a las que voy a responder mañana. Voy a responder y no sabe cuál es la pregunta, así que está bien. A nuestra hermana Vanessa Castillo, Liliana Gómez y Gabriel Viera. Mañana voy a estar respondiendo estas preguntas, pero hacé tus preguntas, porque toda esta semana va a ser de preguntas, va a ser de respuestas, y yo sé que la palabra de Dios va a traer luz y medicina a tu vida y va a sanar tus huesos. Dios los bendiga a todos, tengan un día glorioso y no se olviden, porque esta semana es una semana para honrarlos a la luz de la palabra del Señor, cada una de sus preguntas. Chao, Dios los bendiga.